Mateo capítulo 7, verso 7. Fíjate lo que dice la Escritura. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Vamos a hacer una oración, cerrar nuestros ojos, inclinar nuestras cabezas. Señor, gracias. Hemos leído en tu palabra que si buscamos, hallaremos, Señor. Si pedimos, se nos dará, y si tocamos, se nos abrirá, Señor. Padre, haz que podamos entender tu palabra, Señor. Habla a cada uno de los presentes, Señor, y pon tu palabra en claro delante de nosotros, porque estamos muy necesitados, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén. Definitivamente, esta expresión que acabamos nosotros de leer es una de las palabras más alentadoras y más consoladoras de la Escritura. Sobre todo porque en esta vida pues hay muchos pesares, en esta vida hay muchas incertidumbres, hay muchas cuestiones que a veces abruman a los seres humanos, y estas palabras que acabamos de leer son muy comprensivas de alguna manera, están llenas de gracia, pero palabras así pues no las podemos encontrar en ningún lado más que en la palabra de Dios, para el consuelo para nuestras almas. Esas son promesas para que tú te puedas enfrentar en la vida, con todas sus imposibilidades, con todas sus incertidumbres y con un futuro tal vez desconocido. Estas palabras son muy alentadoras. Vamos a volver a leerlas. Dice el verso 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y precisamente estas palabras los pone así como de una manera todavía más vigorosa para que cobre fuerza en nuestra vida y entonces podamos entenderlas y tener confianza. El verso 8 dice, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. O sea, es una promesa de Dios, es una promesa absoluta de la palabra de Dios, es una promesa que Jesucristo, hablando con toda plenitud y autoridad de su Padre, la hace para nosotros. Y la Biblia realmente nos enseña a cada paso que cuál es la cosa más importante en la vida. La palabra de Dios nos enseña qué es lo más importante, porque en esta vida puede haber muchas cosas que el hombre considera importantes, pero la Biblia dice que la vida es como un viaje, como un peregrinar en el cual estamos nosotros solamente pasando. Cada día hay personas que están llegando a ese viaje, los bebés, pero también hay personas que están abandonando ese viaje, y ese viaje es una vida llena a veces de problemas, a veces de situaciones que nos dejan perplejos, incertidumbres. Y entonces aquí el Señor pone de relieve lo que es la realidad, lo que nosotros necesitamos en nuestra vida, en qué nos tenemos que ocupar, nuestra fuerza, nuestra disposición para enfrentarnos precisamente a ellas. Y la enseñanza bíblica está precisamente basada en lo que es la salvación, en lo que es la vida del alma, la vida del espíritu, cuestiones que el ser humano poco toma en cuenta, la verdad. Es un peregrinar, y digamos que para que lo podamos entender mejor, un peregrinar del cristiano o de la vida de un hombre, lo podemos ver en el viaje que hizo Abraham. Abraham, dice la Escritura, que fue un hombre que fue llamado, él vivía en Mesopotamia, lo que se conoce como la cuna de las civilizaciones. Ahí vivía Abraham, dice que adoraba ídolos, dice que no conocían al Dios verdadero, pero después Abraham empezó a buscar a Dios. Y Dios se manifestó a Abraham y le habló. Y en un momento determinado Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Y entonces él empezó ese peregrinar en la vida. Él empezó a andar viviendo en tiendas, llevando a su esposa, sin hijos. Un sobrino por ahí le acompañó, pero él empezó ese viaje. Sin embargo, podemos ver que Abraham era perfectamente feliz, vivía tranquilo, no tuvo temor, porque también dice la Biblia que Abraham salió sin saber a dónde iba. Es decir, no se le fue otorgado un mapa de dónde iba a llegar, de qué lugares tenía que pasar, para nada, sino que Dios lo iba a ir guiando cada paso. Entonces, un hombre hace unos años dijo estas palabras: Abraham salió sin saber a dónde iba, pero lo importante, él sabía con quién iba. Iba el Señor con él. Y eso es lo importante en la vida. Tal vez no sepas a dónde vas, pero si sabes
¿quién va contigo? Eso es algo hermoso, porque la palabra de Dios está llena de promesas para nosotros y Jesús mismo dice, yo estaré con vosotros todos los días. Aquellas personas que han caminado con Él. Entonces en ese viaje, precisamente allí estaba. Él había salido a ese viaje con alguien. No estaba solo, estaba acompañado. Había alguien con Él que le había dicho precisamente que nunca lo iba a abandonar, y aunque Él no estaba seguro de los sucesos de los que se iba a encontrar más adelante, las situaciones, los peligros, los problemas, Él estaba completamente tranquilo y en paz porque conocía a su compañero de viaje, conocía quién iba con Él y que cada paso lo iba a ayudar. Eso es algo hermoso. Entonces Abraham, así como el mismo Señor Jesucristo, digamos que son como una sombra, una figura en el Antiguo Testamento de Cristo es Abraham. Y el Señor Jesucristo subió también bajo la sombra de la cruz, vivió en esta tierra. Él sabiendo que incluso sus discípulos más íntimos en un momento determinado iban a dejarle, iban a abandonarle por miedo, por la preocupación precisamente de salvar sus propias vidas. Sin embargo, el Señor dijo estas palabras en Juan 16:32, la hora viene y ya ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Pero mira las palabras de Jesús, ustedes me van a dejar solo, pero no estoy solo porque el Padre está conmigo. Entonces, eso es lo más importante en la palabra de Dios. Ahora, nuestro Señor nunca nos ha prometido cambiarnos, por así decirlo, en las circunstancias de la vida. Nunca en la palabra de Dios encontramos que Dios nos prometa quitarnos dificultades. Nunca encontramos en la palabra de Dios que Dios prometa quitarnos pruebas, problemas y tribulaciones. Él no dice que va a arrancar, por así decirlo, las espinas y solamente va a dejar las rosas con su aroma hermoso y maravilloso para caminar por Él. No, la Escritura nos habla más bien que hay que enfrentarnos en la vida de una forma realista y nos dice que nuestro cuerpo, que nuestra carne ha heredado, pues de alguna manera con esos problemas. La Biblia le llama el cuerpo de la humillación nuestra, porque este cuerpo se enferma, este cuerpo se envejece, se debilita. Lo que el Señor Jesucristo nos garantiza que podemos conocerlo a Él a tal punto de que aún fuere lo que suceda, no tenemos que asustarnos, no tenemos que alarmarnos, porque Él está con nosotros. Y además nos da esa promesa que leímos en Mateo 7:7, pedid y se os dará. En otras palabras, nos lleva a tal punto de tener una comunión con Él, de que todo lo que estemos pasando en un momento determinado, le pidamos y Él nos los dé. Busquemos y hallemos, llamemos y se nos abra. Y esa es una de las palabras de la Biblia que se encuentran a lo largo de toda la Escritura, amados, como una espina dorsal desde el principio hasta el fin. Y yo, para sacar todo el provecho de estas palabras, debemos examinarlas con más detalle. No basta solamente repetir una frase, porque yo, como te he dicho en estos días, una de las cosas que más se han distorsionado es la palabra de Dios. Las han distorsionado y las han agarrado para conveniencia propia. Hay personas que han agarrado la piedad como fuente de ganancia para hacerse de dinero. Hay personas que han agarrado inclusive para fomentar ciertos pecados y ciertas maneras de vivir. Y por ahí el otro día estaba una persona diciendo, hablando y defendiendo el homosexualismo, y decía que aún en la Biblia se ve eso. Y luego tú dices, bueno, ¿dónde está eso según ellos? No, es que David y Jonatán se amaban y su amor era más que el amor de las mujeres. Y entonces ya de ahí deducen que ellos tenían una relación homosexual. Es totalmente ilógico, es totalmente erróneo, es totalmente en contra de los principios de la palabra de Dios. Dios está en contra de ello. Pero la Biblia ha sido muy distorsionada. Ha sido precisamente para enriquecerse algunos, para justificar sus pecados otros. Ha sido para que las personas solamente afloren sus instintos más bajos, muchas veces en la palabra de Dios. Por eso hay que examinarlas con detalle. Por eso hemos ocupado nuestro tiempo para, frase por frase, a veces estar comentando la palabra de Dios. También la Escritura, es importante que usted sepa, no debe utilizarse como una especie de tratamiento psicológico. O sea, hay personas que pareciera que así lo hacen. Hay personas que piensan que la mejor forma de pasar la vida triunfalmente es leer y repetir textos de la Biblia. En algunos lugares, inclusive, tal vez tú que vienes de algún grupo, de alguna religión, te han enseñado que tú tienes que repetir la Biblia, que tienes que repetirla y que tienes que confesarla para ti. Y entonces la gente allí está, yo confieso que soy salvo, yo confieso que soy santo, yo confieso que estoy sano, aunque me esté tomando mis pastillas y me siento mal, pero ya estoy sano, yo lo confieso. Y ahí está la gente confesando y repitiendo, y supuestamente con ese tratamiento psicológico a
través de la Biblia, ya piensan que se van a sentir mejor. Desde luego que no. Nunca lo ha dicho así la palabra de Dios. El mensaje bíblico, digamos que no tiene un método bíblico, por así decirlo, para que cómo ser sanos o algo así. Eso depende solamente del Espíritu de Dios. Hay personas que inclusive toman estas palabras y dicen, no, pues estoy sano, tengo riqueza, soy próspero. Y los enseñan a confesar. Pero déjame decirte que eso no es así. La palabra de Dios se tiene que examinar, por así decirlo, respetando en qué términos lo habló el Señor Jesucristo. Y hay algo muy importante. Hay personas que, por ejemplo, si volvemos a poner Mateo 7, verso 7, hay personas que leen esto de esta manera. Tenemos que evitar ese terrible error de torcer la Biblia para perdición nuestra. Al no tomarla en su contexto, al no observar específicamente lo que dice y al no prestar atención a las limitaciones como a las promesas. Por ejemplo, hay personas que si leen ese texto que dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces ellos dirán, muy bien, qué bueno que Dios dice esto. Y entonces empiezan a pedir. Ahora, aquí hay que entender algo. No quiere decir este texto necesariamente que todo lo que desee o quiera, Dios me lo va a dar. Eso no quiere decir la Biblia. Pero mucha gente dice así, no, si Dios lo dice, entonces así es. Porque piensan que la enseñanza bíblica es de esa manera. Prescinden o echan de lado las demás enseñanzas y van con Dios con todas sus peticiones. Y empiezan a pedirle a Dios esto y el otro. Digamos que estos textos, amados, han sido mal versados, han sido mal interpretados. En algunos lugares inclusive toman estos como para decirle, pedid y se os dará. Entonces voy a pedir riquezas. Entonces voy a pedir la muerte de mis enemigos. Entonces voy a pedir que le vaya mal a esa persona que me ha hecho daño y que me insultó el otro día. Voy a pedirle eso. Entonces voy a pedir que Dios me ayude para golpear a mi adversario. Y empiezan a pedir ciertas situaciones. Y la verdad, como no les van a ser concedidas esas cosas, ni esos caprichos, ni esas maneras egoístas de pedir las cosas, entonces ¿qué pasa? Se hunden en la depresión, se hunden, por así decirlo, en la desesperanza, y todavía su situación viene a resultar peor, porque entonces empiezan a decir, es que Dios miente, es que Dios no cumple sus promesas. Y se sienten amargados y se sienten infelices. Y hay gente que si le prometieron eso en algún grupo y de repente no se le cumplió, entonces dice, no, eso no era cierto, eso es pura mentira, nada más me quisieron engañar, yo le pedí a Dios y no me contestó, entonces por lo tanto yo ya no le busco. Amado, tenemos que evitar eso. La Biblia no es algo que funciona de una manera automática. La palabra de Dios no es algo así. Nos hace un gran cumplido. Hay promesas en Dios, pero Dios nos presenta la verdad por medio de su Espíritu Santo. Nos pide que tomemos como es sus promesas, pero quiero decirte que en sus promesas siempre hay condiciones. Y eso es lo que a veces la gente no quiere ver. Siempre hay condiciones. Vamos a leerlo, por favor, nuevamente. Mateo capítulo 7, verso 7. Si no queremos desviarnos, entonces tenemos que leer y estudiar todo el contexto. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Esta promesa no es una promesa universal por la que Dios se ha comprometido a darnos todo lo que le pedimos. De hecho, es algo mucho mayor que eso. La verdad es que, amados, yo sinceramente, muy seguramente te ha pasado a ti, pero yo ahora le doy gracias a Dios de que no haya estado dispuesto Dios a darme todo lo que yo le he pedido, la verdad. Eso te lo puedo decir como resultado de mi propia experiencia. O sea, en mi vida pasada, al igual que los demás, yo le he pedido muchas cosas a Dios. Le he pedido a Dios que haga cosas que en ese momento yo deseaba mucho y que creía que eran lo mejor para mí. Pero ahora, después de que ha pasado un tiempo y situado ya en un punto más concreto de mi vida y miro hacia atrás, y entonces digo que me siento, la verdad, agradecido con Dios de que no me haya concedido ciertas cosas de que yo le pedía y que me cerrara inclusive la puerta en la cara en muchas ocasiones para decir, eso no te lo voy a dar. Y algunas cosas que le he pedido a Dios en el pasado, pues no me las dio y ahora yo le agradezco a Dios por ello. ¿Sabes por qué? Porque hubieran sido para mi mal. En aquel momento a lo mejor decía, ¿por qué entonces pasa esto? Si yo le pedí a Dios, entonces Dios no existe. Pero ahora te puedo decir, estoy agradecido por ello. Y le doy gracias a Dios que esto no sea una promesa universal que se va a dedicar Dios a dar lo que deseamos y pedimos. No, amado, sino que Dios nos va a dar lo mejor.
Y Dios tiene mejores cosas para nosotros, como lo veremos. Amén. ¿A alguien le ha pasado esto? A lo mejor en algún momento que te disciplinaron tus padres, tú hasta pediste que se murieran, porque no te dejaban salir a una fiesta. Un hombre que ahorita está en cama y tiene 17 años en cama, dice, me hubiera amarrado mi madre para que no saliera, porque después tuvo un accidente terrible y quedó en cama. Y está así en una vida vegetal. Si le has pedido tu dinero a Dios, es que no me ha dado dinero. Amado, el poquito dinero que te ha dado, ¿en qué lo has mal invertido? A lo mejor te has empezado a corromper con ese dinero. Imagínate si Dios te diera más dinero. ¿Para qué lo ocuparías? No lo ocuparías para el reino, no lo ocuparías para la salvación de las almas, lo ocuparías para ti mismo. Hay personas que dicen, no, pues si me dan un dinero, ya tengo planes, me voy a Cancún, me compro un departamento y voy a vivir la vida tranquilamente. Egoísmo. Y por eso crees que Dios te va a dar eso, para que tú estés ahí al rato echándote a perder o te pierdas totalmente allá. Dios sabe y Él tiene buenas cosas para nosotros. A veces lo bueno para nosotros no es lo bueno para Dios. Amado, Dios tiene pensamientos de paz para nosotros. Sus pensamientos son de paz, son de amor. Ahora, la forma adecuada de ver esta promesa es la siguiente. Todos preguntémonos lo obvio. ¿Por qué nuestro Señor, después de hablar acerca del juzgar, de los cerdos, de los perros, como hablamos la semana pasada y hace 15 días, por qué en este momento saca estas palabras? ¿Por qué esta frase de pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá? Recordamos que hay personas que dicen que Mateo, sobre todo en el capítulo 7 del Sermón del Monte que hemos estado estudiando ya varias semanas, algunas personas dicen que el Señor Jesús empezó a hablar, por así decirlo, una colección de afirmaciones que iba emitiendo Jesús a medida que se le iban ocurriendo. Así como que ya había terminado su sermón y de repente dijo, pero me acuerdo de esto, me acuerdo de esto otro. O sea, como si no tuvieran ni ton ni son para decir las cosas. Amado, eso es erróneo. El Señor siempre tiene un propósito para decirnos las cosas. Y siempre van en una hilación perfecta porque Él es sabio. Él sabe lo que necesitamos. Ese análisis es falso entonces. Hay un tema que constituye la espina dorsal del capítulo 7 y lo hablábamos hace 8 días. Es el tema del juicio. Que con la medida que tú midas vas a ser juzgado. Que todos vamos a comparecer delante de Dios en el juicio final. Ahorita así como estamos sentados, yo mismo ese día estaré sentado al igual que tú. Y el único que estará en el trono, un trono blanco, así de santidad, de pureza, de limpieza, amado, será el mismo Señor Jesucristo. Porque a Él le ha sido entregado todo el poder, la honra y la autoridad para juzgar en el día del juicio. Y todos vamos a pasar. O sea, no vas a pasar en ese juicio con tus papás. No vas a pasar en ese juicio con tus compañeros. Va a ser como cuando haces un examen, que el maestro dice, a ver, hoy hay examen, y tú empiezas a temblar porque no estás preparado, y tampoco llevaste el acordeón, y no están ahí los compañeros que saben para preguntarle, tú solo vas a estar dándole cuentas a Dios. Y va a juzgar lo bueno y lo malo, los secretos, va a juzgar, dice la Escritura, las palabras ociosas, va a juzgar la manera en que tú te dirigiste a las demás personas. Va a juzgar la manera en que tú criticaste con una crítica destructiva, cuando te volviste de un espíritu criticón, por así decirlo. Y es el tema que está tratando el Señor Jesús. Nos guste o no, amado, estamos ante la mirada de Dios. Y la mirada de Dios nos sigue. Y digamos que esta vida es como una especie de preparatoria para la gran vida que nos espera allá, más allá de la muerte y del tiempo. Por tanto, en consecuencia, todo lo que hacemos en este mundo tiene un significado tremendo y no podemos darnos el lujo de darlo por sentado. Muchas personas dicen, pues total, que me pierda, pues me voy yo solo. No es cierto. Te estás arrastrando a otras personas que te ven. Si tienes hermanos, a tus hermanos. Imagínate en casa, si hay varios hermanos y un joven empieza a llegar tarde, a no llegar, a llegar tomado en estado de ebriedad. Si los padres empiezan a permitirle que ese joven tome, que ese joven haga cosas indebidas, tiene más hermanos. Y ese comportamiento al rato se va a clonar o lo van a estar, los otros van a estar siguiendo ese ejemplo. Por eso se aplica la ley del amor. Ok, tengo 4 hijos, un hijo mayor no quiere obedecer. Hijo, si tú me los vas a echar a perder a los demás, hay que hacer algo con ese joven. Hay que ayudarlo de otra manera. Si una joven igual está llegando tarde, no llega, anda con el novio, se va por aquí, por allá, tienes más hijos, hay que cuidar el ejemplo en los demás. Si no, ¿con qué cara le vas a decir a los demás, oye, tú mira, tienes que hacer esto y poner orden aquí y allá? ¿Qué te van a decir? Primero dile a mi hermana, primero dile a mi hermano. Si ellos lo hacen, yo lo voy a hacer. Porque los jóvenes así son. Y aún los adultos también así son, en los trabajos igual. Primero díselo a él, que no llegue tarde y yo no llego tarde.
Amado, ¿por qué? Porque nos estamos sirviendo a nosotros mismos. Pero cuando servimos a Dios, la palabra de Dios dice, haced todo para la gloria de Dios. No para agradar al jefe, ni para ganar ser el trabajador y el empleado del año o del mes, sino para la gloria de Dios, para que ellos sepan que ahí hay un cristiano que su luz brilla en medio de las tinieblas. Amén. Y el joven de la misma manera piensa, bueno, si mi hermano se está echando a perder, pues allá él. Yo no quiero seguir ese camino. Yo quiero buscar a Cristo. Amén. Es lo mejor para nuestras vidas. Y en lugar de ver eso como una justificación para vivir así nosotros, más bien deberíamos de verlo como un reto. Yo no voy a ser como él, porque eso es lo que Dios quiere que hacemos. Dios nos reta, Dios nos desafía a que esas decisiones vayan en contra aún de lo que hacen todos los demás. Y Dios nos saca y nos da la fuerza precisamente para hacerlo, amado. Y eso es lo que glorifica mucho a Dios. Todos estamos bajo la mirada de Dios. Aquí comienza el Señor con la cuestión de juzgar a los demás, que debemos de tener cuidado con ello. Luego el Señor, en los versículos 1 al 6, empieza a hablar del peligro de condenar a los demás, como si fuéramos nosotros los jueces, o que empieces a albergar amargura en tu corazón y odio en el corazón por lo que otros hacen. También nos ha dicho que debemos procurar quitar la viga de nuestro ojo antes de extraer la paja del ojo ajeno. Todo eso ya lo explicamos en su momento. El efecto entonces entre nosotros, lo que produce esto precisamente, nos ha colocado frente a frente de una tremenda verdad de Dios. Vamos a ser juzgados. Con el juicio con que juzgas, ser juzgado. Y de inmediato, amados, cuando nosotros vemos que vamos a ser juzgados y que muy seguramente tú, si no es ahora, en tu vida pasada, y si no te has arrepentido, todavía esa cuenta está pendiente con Dios, cómo has juzgado y cómo has criticado a los demás, o cómo a veces te has apresurado en tus juicios, o cómo has hecho juicios sin investigar y entonces te has metido en problemas. Y cuando nosotros vemos de esa manera, decimos, Dios mío, ayúdanos, porque nos sentimos la verdad humillados. Nos sentimos la verdad que tenemos cosas que arreglar con Dios y empezamos a pensar, ¿quién podrá vivir así entonces, Señor? ¿Quién podrá vivir conforme a tu palabra? Acuérdate que los discípulos, cuando Jesús les hablaba ciertas verdades, decían, Señor, entonces ¿quién podrá ser salvo? Y Jesús, ¿qué decía? Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. O sea, ¿quién podrá? El resultado de esto es que nos sentimos en desesperación, impotentes. ¿Cómo podemos vivir la palabra? ¿Cómo se puede alcanzar semejante nivel? Necesitamos la ayuda. ¿Dónde podemos conseguirla? Y entonces es ahí donde viene la promesa. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Ese es el nexo en el que lo dice el Señor Jesucristo estas palabras. Y debemos estar agradecidos por ello, porque primero el Señor, dice la Biblia, Él hace la herida, pero Él la sana también. Y en la herida empiezan a aparecer las cosas de tal y cual estamos delante de Dios. A veces hay personas que piensan que están bien, como cuando vas al doctor y dices, yo estoy bien, doctor, estoy bien. Y entonces te empiezan a hacer un chequeo general y te dicen, no está bien usted. Aquí le vimos algo, vamos a hacer un estudio, necesitamos hacer un estudio más preciso. Y empiezan a salir cosas. Y resulta que empieza a salir como un cáncer, que empieza a salir por ahí piedras en la vesícula, o que empiezan a salir los riñones dañados, etcétera. Y te sentías bien. Bueno, así es con Dios, amado. A veces la gente viene a las reuniones y piensa, bueno, pues sí, a veces necesito a Dios. De repente, de un momento a otro me doy cuenta que necesito a Dios. Pues sí, ya como que ya quiero cambiar porque me siento un poco mal. ¿Y qué es lo que tiene que hacer Dios? Empezar a mostrarnos realmente cuál es nuestra verdadera necesidad. Entonces, al examinar esto, hay que plantearse una serie de preguntas. Si hay tales promesas en la Biblia como de que pidamos y hallaremos, busquemos y se nos dará, ¿por qué tú estás así? ¿Por qué sigues tan pobre en tu vida cristiana? ¿Por qué si todo lo que necesitas está disponible? ¿Por qué no avanzas en tu vida espiritual? ¿Por qué no eres ejemplo más de esta vida, del Sermón del Monte? ¿Por qué no te conformas cada vez más al modelo del Señor Jesucristo en la palabra? Si nos ofrece lo que necesitamos, si hay promesas hermosas. Acompáñame a Jeremías 29, verso 13. Fíjate lo que dice la Escritura. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. O sea, estas palabras tienen mucho significado y tienen mucho que ver con lo que estamos estudiando. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El día de hoy hay personas que tienen ya mucho tiempo y que han estado supuestamente buscando, pero no han hallado. ¿Cómo se ve que no han hallado? Por sus frutos se conoce el árbol. Cuando una persona ha hallado, su vida es distinta. Imagínate que yo un día voy en mi carro, en la carretera, y de repente se me poncha una llanta. Y entonces estoy cambiando la
llanta de la carretera y no me doy cuenta de los seguros que se les ponen a las llantas, empieza a correr por la carretera y entonces yo, sin darme más, actúo apresuradamente, me voy rápido y empiezo a perseguir a la cosa esa que se le cayó al carro y que va rodando en la carretera, y en un momento determinado, cuando alzo mi vista, viene un camión de 100 toneladas, unas 80 toneladas, viene ahí encima y me arrolla y me hace pedazos ahí en la carretera. Te hace pedazos, ¿cierto o no es cierto? Ahora, ¿cómo es creíble que una persona que dice que ha tenido un encuentro con Dios, que Dios es más poderoso que ese camión que viene avanzando y lo arrolla y lo hace pedazos a uno, Dios es más poderoso que eso, y la gente dice que ha tenido un encuentro con Dios, pero no cambia? Amados, si el tener un encuentro con un camión así te transforma porque ya no eres el mismo, te hace pedazos, ¿cómo será el tener un encuentro con el Dios Todopoderoso? ¿Te das cuenta? O sea, el cambio es radical. El cambio es completo. El cambio no tiene nada que ver con tu vida pasada a tu nueva vida. Si te enfrentas con ese camión, tal vez te quite la pierna, te quite un brazo, te quite la vida. No sé cómo sea tu vida después de un encuentro así. Bueno, después de un encuentro con Dios, que es más poderoso que cualquiera de esas cosas, seguramente te cambia porque te cambia. ¿Cuántos dicen amén? Y te cambia radicalmente y te cambia la vida para siempre. Dejas de ser el mismo. Dejas de andar buscando la vanidad. Dejas de andar buscando las modas. Dejas de andar buscando el sexo, el dinero, las cosas impuras. Te cambia porque ese es nuestro Dios. Pero el problema es que el día de hoy hay mucho engaño. Hay mucha gente que dice, yo he buscado a Dios. Yo le he pedido, Dios conoce mi corazón. Yo he buscado y he llamado, pero no me ha contestado. Tal vez no es mi tiempo. Si Dios sabe que tú te vas a ir al infierno y Él tiene la medicina para que no te vayas, ¿te la va a estar guardando? ¿Cómo tratarías tú a un médico? Si el médico dice, yo tengo la forma para sanar el cáncer, tengo la forma para sanar esta enfermedad, pero no se las doy, ahí los tengo sufriendo un poquito, y así hasta después, a ver, cuando se me antoje se las doy. Tú dirías, oye, este hombre es un mercenario, este hombre tal vez quiere vender ese medicamento muy caro o hacernos sufrir. Amados, nuestro Dios es bueno, Él sabe que necesitas la salvación y la necesitas urgentemente, entonces, ¿por qué negártela? El problema es si vemos otra vez el texto, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis, ¿qué dice? De todo vuestro corazón. ¿Qué quiere decir de todo corazón? Piensa un momento. Quiere decir con todo, amado. El corazón, cuando la Biblia habla del corazón, no habla la Biblia de este aparato que bombea la sangre. Habla del asiento de tu voluntad y de tu razón. En otras palabras, que cuando una persona busca a Dios de todo corazón, le va a poner todo el empeño, le va a poner todas las ganas. Si un deportista, para poder entrar en una competencia, o un deportista de alto nivel, tiene que echarle todas las ganas y abstenerse de muchas cosas para una competencia, amado, porque así están todos los demás deportistas de alto nivel o de alto rendimiento. Bueno, pues imagínate esta persona si anda jugando. De entrada, la persona que lo entrena le va a decir, yo no puedo entrenar personas como tú, porque tú no le echas ganas, vamos a hacer un fracaso, vamos a ir a hacer el ridículo allá. A la media hora te vas a estar ahí, que ya no puedes. Amado, pues con Dios es igual. Con Dios no es diferente. La misma naturaleza nos enseña, si alguien quiere buscar, me buscaréis de todo vuestro corazón. Y aquí está la respuesta. ¿Por qué muchas personas no han hallado? Porque no han buscado de todo corazón. Nuestro Señor entonces, analizar estas palabras, nos muestra por qué no hemos recibido, por qué no hemos hallado. Una razón hay. Porque la puerta no está abierta para nosotros como debería estarlo. En Esther capítulo 5 verso 1 es un libro donde no se menciona el nombre de Dios. No se menciona para nada, pero se ve a Dios actuar ahí. Ese libro fue escrito en el tiempo de la cautividad, cuando los israelitas estaban en el imperio de los medos y los persas, allá con Artajerjes, unos 600 años o 700 o más antes de Cristo. En ese tiempo, pues resulta que un hombre llamado Amán se levantó y quiso extinguir a los judíos, a todos los judíos, no nada más a uno, a todos. Y entonces Dios había permitido ciertas circunstancias. El rey un día, dice la escritura, que estaba ebrio, contento del vino, y mandó llamar a su esposa, una reina. Y la esposa no quiso venir. La esposa dijo, yo, ¿por qué voy a ir delante de un borracho? Yo no voy. Y entonces
este hombre preguntó, ¿qué le vamos a hacer a la reina? Los eunucos dijeron, bueno, esta mujer no solamente ha hecho lo malo contra ti, sino contra todos, porque ahora lo son, las mujeres van a menospreciar a sus esposos. Entonces dijeron que ya nunca más venga la reina Vasti, que nunca más venga y se presente delante del rey, y tú búscate otra reina. Al rey le agradó esto, hicieron, por así decirlo, trajeron a las jóvenes más bellas, y el rey escogió de entre todas ellas a Esther. Esther era una mujer de origen judío, que había sido criada por su primo Mardoqueo, y entonces ella llegó al reino. Y para eso la puso Dios ahí en el reino, porque en ese tiempo se levantó Amán y quiso destruir a todos los judíos y dijo, en el mes 11 del tal mes van a ser muertos todos. Y toda esa noticia corrió y cundió de temor a todos los judíos, los llenó de miedo, de pavor, y todos estaban temerosos. Mardoqueo viene y le dice a Esther, Esther, tienes que ir a ver al rey. Ahora las costumbres eran distintas, porque la reina Esther no podía entrar a ver al rey a menos que el rey la llamara. Cada quien vivía en su palacio, aunque eran esposos. Y entonces la reina sabía que aún podía costarle la vida el entrar a ver al rey. Esther capítulo 5 nos dice cuál fue la actitud de Esther. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real. Aquí ya vemos algo, amado. ¿Cómo entró a la presencia del rey Esther? Dice que entró con su vestido real, o sea, entró vestida diferente. Y luego dice que entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro y dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Vemos que aquí esta mujer hizo algo, se vistió su vestido real, no entró como andaba, se puso un vestido especial para ver al rey. El rey estaba en el patio interior, eso nos dice que había un patio exterior. Ella entró al patio exterior, después se metió hasta el patio interior, ahí donde estaba el rey, y entonces el rey, ella halló gracia ante el rey por su vestido, por cómo iba arreglada, halló gracia delante de él, y entonces el rey le extendió el cetro. Eso era señal de bondad. Y entonces la reina pidió, amado. ¿Qué nos enseña este pasaje? Porque muchas personas, a pesar de las promesas de Dios, donde dice pide y se te dará, busca y hallarás, llama y se te abrirá, ¿por qué algunas personas no entran? Número 1, porque no están preparados. No están preparados. Número 2, a veces nada más se quedan en el patio exterior. A veces nada más se quedan se conforman con algo, se conforman con leer la Biblia cada semana. Se conforman con hacer ciertos cambiecitos en su vida y ya con eso tú dices, wow, qué cambios he hecho. Ya no llego tarde como antes, ya no tomo como antes, ya dejé el cigarrillo, ya dejé esa relación mala que tenía, ya no gasto tanto dinero en los antros, ya hice esto, ya hice aquello, ya no me peleo en la calle, y con eso se conforman con estar en el patio exterior. Pero Dios nos invita a entrar hasta el patio interior, a la presencia del Rey. Amén. Y los que entran a la presencia del Rey, preparados, vestidos con ese vestido real, es aquellos a los que el Rey les extiende el cetro y entonces le dice, pídeme lo que quieras. Y cuando tú entras hasta el patio interior con un corazón cambiado, transformado, no vas a andar pidiendo caprichos, amado. Hay un cambio en tu vida, porque el tener un encuentro con Dios cambia todas las cosas. Entonces, eso es algo importante. Vamos a observar ciertas condiciones que tú debes de cumplir para poder gozar de esos beneficios que se ofrecen en Cristo. Si tú quieres tener esa vida cristiana victoriosa, número 1, lo primero es que debemos darnos cuenta de nuestra gran necesidad. Es extraño, pero hay personas que parecen pensar que lo único necesario es que las promesas de Dios existan. Sin embargo, no es suficiente eso, porque el problema básico del género humano es que no cae en la cuenta de la necesidad en que está, lo que te comentaba hace rato. Hay muchas personas que predican de Cristo sin conseguir ningún efecto, y este es el por qué. Porque no se dan cuenta de cómo están ante Dios. O sea, tú te tienes que dar cuenta de cómo estás ante Dios. Lo primero que Dios hace entonces es convencerte de pecado. No importa que hayas andado en una religión, no importa que te hayas llamado salvo durante algunos años, no importa que te hayan enseñado la Biblia ya durante tiempo. Hay personas que no son salvas. El
hecho de ir a una iglesia no te hace salvo. El hecho de que leas la Biblia no te hace salvo. El hecho de que tú andes en algún lugar sirviendo, porque también ese es un engaño. Hay personas que piensan que por servir ya Dios les va a pasar por alto todas las demás cosas. Acuérdate, Señor, que yo te sirvo. Acuérdate, Señor, que yo sirvo en la iglesia. Y ya por eso te va a pasar por alto Dios tus enojos. Bueno, está bien, me sirves tan bien que pues, te doy chance de que te sigas enojando. Te doy permiso de que vivas en adulterio. Total, tú sírveme. No, amados, porque Dios es santo. Porque si no, no podemos servir a Dios. Dios no acepta esos sacrificios. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No desprecias tú, oh Dios. Dijo David, Señor, tú no quieres sacrificios que yo los daría. Cuando David pecó contra Dios, vino el profeta Natán y él se humilló ante Dios y dijo, Señor, tú no quieres sacrificios. O sea, él era el rey de Israel, tenía miles de ovejas. Él hubiera dicho, Señor, ahorita te doy 1000 corderos. Para perdón de los pecados te doy 1000 corderos, te doy dinero, me quedo pobre, Señor. Pero él sabía algo, tú quieres un corazón limpio. Límpiame con hisopo. ¿Qué es el hisopo? Bueno, pues así como los cotonetes, algo así, que la gente utiliza con los bebés para limpiarlos. Bueno, así es, algo que te limpia y que llega a las partes más profundas. Límpiame con hisopo, no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces es lo primero que debemos entender. Sí, Cristo es suficiente para sanar, para salvar. Pero el problema es el efecto del pecado, que te hace un enemigo de Dios, un aborrecedor de Dios, que te hace que vivas en la carne, no te deja precisamente, a no ser que caigas en la cuenta de que somos pobres y miserables ante Dios. A veces no nos gusta considerarnos pobres. Yo creo que es uno de los temores más grandes que tiene el ser humano, ser pobre. No nos gusta sentir nuestra necesidad. La gente está dispuesta a escuchar sermones que presentan a Cristo, pero no les gusta que les digan que son incapaces. ¿Sabes cuál fue uno de los mensajes que más ofendió a la gente en los días de Cristo? Cuando Él dijo, yo soy el pan de vida. Si tú no comes mi carne y bebes mi sangre, no puedes tener vida eterna. Eso les ofendió mucho a la gente. ¿Por qué les ofendió a la gente ese mensaje? Porque les estaba diciendo, sin mí estás hambriento, sin mí no tienes nada, vas a andar comiendo puras algarrobas de este mundo, puros desperdicios de este mundo. Tienes que depender de mí, les dijo Jesús. Tienes que alimentarte de mí. Y eso los ofendió. Y los ofendió de tal manera que uno de sus discípulos vino con Jesús y le dijo, Señor, todos se han ido. Y Jesús se voltea y le dice también a ellos, ¿también se quieren ir ustedes? Porque Jesús no rebajaba su mensaje. ¿Se quieren ir ustedes acaso? Y Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Los dos elementos esenciales para la salvación son tener una conciencia de nuestra necesidad y tener una conciencia de la gracia que hay en Cristo Jesús. Son aquellos los que se pueden levantar y pedir verdaderamente, decir, como dice aquí la Escritura, pídeme y se te dará. Aquellos que están dispuestos a decir, miserable de mí. Aquellos que están dispuestos, todo lo que he hecho en mi vida estuvo mal. Mi religión era un engaño, mi vida era hipocresía. Sí, yo la regué en dejar de echarle la culpa a los demás. No es que tu padre fue el que me engañó y por eso estamos así. No es que esto, no, es que tú, miserable de mí. Pablo decía, yo que soy el peor de los pecadores, el primero de los pecadores. Cuando estamos conscientes de la necesidad, entonces Él sabe que está hundido. Es el que comienza a pedir y a clamar. Mira, cuando una persona se está ahogando es peligroso, porque cuando la persona se está ahogando y todavía tiene fuerzas para quererse ayudar a sí mismo, si tú te acercas a quererlo salvar, lo más probable es que te ahogue a ti. Se va a querer subir en ti y salvarse él y hundirte a ti. Pero a veces la persona tiene que ser dejada ahí, que se le acaben sus fuerzas, que traiga un poquito de agua. Y entonces ya después tú lo agarras, lo jalas y lo llevas a la orilla. Pero mientras te estés así ahogando, pataleando y manoteando, es muy difícil. Hay personas que así están. Solo pataleas, solo como que te hundes, pataleas y vuelves a salir a flote. Y cuando dices, ya estoy otra vez bien, ya tomé un respiro, creo que no pasa nada, no hay peligro, ahí estoy, ahí la llevo, y nunca terminas de ver tu propia necesidad. La importancia es de conocer tu necesidad espiritual. Jesús lo dijo en muchas palabras, el que tome agua de este pozo volverá a tener sed, el que tome del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás. Habla de una necesidad, amado, que puede ser suplida solamente en Él, y tú la has suplido en otras cosas. Hay personas que a lo mejor no les afecta tanto el dinero, pero hay personas que les afecta mucho lo social. Están vendidas a lo social y les gusta mucho el que no las menosprecien, mantener buena su reputación, el que todas las personas hablen bien de ti. Amado, eso es egoísmo. Cuando tú quieres eso, no puedes agradar a Dios, porque Jesús dice, tienes que morir al yo. Deja ya de estar buscando quedar bien con la gente. Si quedas bien con Dios, que lo demás, el mundo corra.
No podemos servir a dos señores. Tú nunca vas a quedar bien con el mundo y bien con Dios. Si vas a quedar bien con Dios, el mundo te puede malinterpretar. El mundo te va a llamar loco, te va a llamar fanático, te va a llamar inclusive hasta criminal. Pero tú sabrás que estás haciendo la obra de Dios. Pedir, buscar, llamar. Esas son las palabras y esos son los términos. Algunos comentaristas dicen, por ejemplo, que buscar es más vigoroso que pedir y llamar es más vigoroso que buscar. Yo no sé si sea así la interpretación que ellos dicen, que pedir es superficial. Otros dicen que buscar es un deseo mayor y llamar es algo muy poderoso, es lo que dicen algunos comentaristas. Otros dicen que el que está llamando es aquel que está afuera y que lo más elevado es pedir, no llamar. El creyente dice debe llamar a la puerta y una vez que ha entrado a la puerta comienza a buscar y por fin frente a frente con su Señor empezará a pedir. Es lo que dicen algunos comentaristas. Yo simplemente quiero enfatizar una cosa, te habla de la perseverancia. Amados, hay personas que quieren buscar a Dios pero a la primera de cambio se desaniman. Hay personas que quieren buscar a Dios, ser cristianos, pero mientras todo vaya viento en popa, mientras todo el mundo les sonría y todo y no haya problemas, yo quiero buscar a Dios. Y la gente dice estoy muy contento, pero viene un problema, viene otro, problemas por aquí, problemas por allá y a veces se juntan y entonces te desanimas y dices no, creo que esto no es para mí. De eso es lo que habla el Señor Jesús, perseverancia, persistencia, permanencia, estar buscando. Lucas 11, verso 5, por favor. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Ahí tenemos la parábola del hombre que llega de repente un huésped a medianoche a su casa y como no tiene pan, sale a llamar a la puerta de un amigo que ya está acostado y dice que el amigo que ya está acostado tiene su argumento para no levantarse, dice, y no se los va a dar por ser su amigo, se lo va a dar por su importunidad, debido a que el amigo está llamando. Habla de persistencia, de perseverancia, de que no te debes desanimar y lamentablemente a veces eso tiene que ver con el carácter. Hay personas que cómo se desaniman rápidamente. Hay personas que a la primera de cambio les sale mal algo, ya están totalmente desanimados. Voy a emprender un negocio, invertí tanto dinero en el negocio y estás en una semana ya estás sacando conclusiones. No, esto no dio resultado, mejor ya no entro. Oye, ¿quién te dice que en una semana un negocio da resultados? Los que van a la escuela, ¿cuánta deserción hay en las escuelas el día de hoy? Si ya es un problema entrar, acaban de hacer examen las preparatorias y yo no sé si las universidades, de cuántas personas que hacen los exámenes, cuántos quedan, y de esos pocos que quedan, cuántos son los que van a perseverar ahí hasta el final, ¿sabes? Una minoría, porque muchas personas a la primera de cambio, no, esto no es para mí, yo pensé que estaba más fácil, no, está muy difícil, no, me caen mal mis compañeros, la maestra la trae contra mí, y empiezan ahí a hacer argumentos, la verdad, que no tienen ni siquiera ninguna validez, y ahí están. ¿Por qué, amados? Porque hay mucho, lamentablemente, desánimo, y si eso es en la vida, imagínate para las cosas espirituales, cuánto desánimo hay. Hay personas que piensan que Dios los está esperando, así como que casi que con los platillos y con los ángeles ahí preparados para la fiesta, para que cuando tú llegues, ya viene Señor, hazme la fiesta. No, amado, no va a ser tan fácil. Hay muchas cosas que tú has cometido y que han levantado situaciones en ti que tienes que poner en orden primero. Hay cuestiones que tienes que arreglar antes de que veas la salvación. No es tan fácil como dice la mujer ahí en Proverbios, la mujer adúltera que dice limpia su boca y dice no he cometido maldad, todo está bien. No, sino que hay que buscar. Y si tú ya llevas tiempo escuchando la palabra de Dios, pues ahora cuesta un poco más trabajo de cuando llegaste por primera vez, que era el tiempo que Dios te estaba llamando. Pero no te desanimes, si buscas, hallarás. Si llamas, se te abrirá. Pero tienes que ser persistente, perseverante. Amén. Lucas 18, verso 1. Lo mismo enseña esta parábola de la viuda insistente. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar.
desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, el cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué está enseñando el Señor Jesús aquí? Una viuda que le había hecho una injusticia. Tal vez le estaban quitando su terreno, su casa, su esposo había muerto. Y viene con el juez a insistirle que le haga justicia. Y un día entra a la oficina de ese juez y le dice a la viuda: quiero que me haga justicia, señor juez. Imagínate, el juez dice: está bien, voy a archivar su caso, cuando llegue su turno le tocará. Ya, pero después el juez sale de la oficina a la hora del lunch y se encuentra con la viuda allá afuera, que le dice: juez, hágame justicia. Y se va a trabajar otra vez el juez y sale del trabajo y le dice: hágame justicia. Y luego se va a su casa y en la puerta de su casa otra vez está la viuda: hágame justicia. Y al otro día que sale en la noche otra vez: hágame justicia, juez. Y por ahí sale el juez con su familia y se encuentra la viuda y le vuelve a decir lo mismo. Y por todos lados le decía lo mismo: hágame justicia, hágame justicia, hágame justicia. Hasta que el juez dijo: ya. Insistencia, perseverancia, casi que la veía hasta en la sopa ya. En la noche: hágame justicia, juez. Por todos lados, un papelito le llegaba: hágame justicia. Hasta que este hombre dijo: ya, le voy a hacer justicia, porque si no me va a colmar la paciencia. Amados, Dios no es un juez injusto. Él sabe lo que necesitamos. Amén. Pero si tú eres caprichoso y voluntarioso: ay, ni me hizo caso, pues ni modo. Y te vas. ¿Cuántas personas son así? No son perseverantes. Esas palabras: pedid, buscad, llamad, son palabras que hablan del elemento de persistencia. Y amado, hay un momento de hacer balance en nuestra vida. Tenemos que detenernos aquí en este momento y decir: la vida sigue, pero yo ¿qué progreso hago en esta vida espiritual? Yo no vivo la vida cristiana como debería. No soy lo diligente que debería de ser en la lectura de la palabra, de la Biblia. Y hoy debe ser el día para que tú cambies. Amén. Para decir: voy a cambiar todo esto. Comprendo que hay un nivel más alto para mí que Dios me quiere dar, pero lo necesario es que yo tenga que cambiar. Debo ser muy sincero. Si de verdad desea hacerlo, en consecuencia, Dios hará las cosas. ¿Cuántas personas cuando viene un principio de año empiezan a hacer nuevas resoluciones de nuevo año? Voy a leer la Biblia con regularidad, voy a orar, voy a pedirle a Dios su bendición. Y pasa una semana y lo haces, estás contento y feliz, otros 15 días, pero después empiezas a flojear y a olvidar. Y en el momento en que te vas a ocupar de la lectura y de la oración, empiezan a salir muchos imprevistos, algo que no habías prevenido, y todo el programa que habías hecho queda alterado. Y al cabo de 1 o 2 semanas descubres que has olvidado por completo la excelente resolución que habías tomado y ya se quedó en el olvido. Y eso es lo que le preocupa a nuestro Señor. Si has de alcanzar realmente esa bendición que Dios tiene reservada, debes de seguir pidiéndola. Buscar, llamar, pedir. Amén. Y Dios dirá: le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia, dijo el juez. La importancia es la persistencia. Es lo que se encuentra a lo largo de la Biblia y se encuentra también en la vida de todos los santos. En la Biblia, en la palabra de Dios. Lo más fatal que define la Escritura es contentarse con deseos pasajeros. Hay personas que así son, se contentan con un deseo pasajero. Tuviste el domingo un deseo pasajero que te duró 3 días de hacer un cambio en tu vida y el día de hoy estás igual. Eso es aberrante, eso es abominable para Dios. Realmente, amados, si queremos ser hombres de Dios y mujeres de Dios, si queremos realmente conocerlo a Él y andar con Él y alcanzar esas bendiciones inagotables que nos habla la Biblia y que nos tiene reservadas, debemos de persistir todos los días. Amén. ¿Dónde están las resoluciones que has hecho? ¿Dónde están aquellos votos que has hecho con Dios? De guardarte, de ser fiel, de guardar tu vida, tu alma, del pecado, de la muerte. ¿Dónde están? No ha habido persistencia. No tienes esa hambre y esa sed de justicia. La Biblia dice que el que tiene hambre y sed de justicia estará llena. ¿Cuántas personas aquí, domingo tras domingo? Y Dios sabe, no vayas a caer tú en aquellas, como dice la Biblia en Proverbios 7, el sacrificio de los necios. ¿Cuál es el sacrificio de los necios? Pues no vaya a ser que llegues delante de Dios ante su altar y le digas: Señor, te prometo, y te prometo, y te prometo, y después vayas y no cumplas. Ese es el sacrificio de los necios. Ya, Señor, ya, hoy sí, entendí que debo de consagrarme, entendí
sentí que ya debo de cambiar, Señor, tú me estás dando una oportunidad, voy a hacerlo. ¿Cuánto te dura? Amado, hasta dicen que para formar un hábito se necesitan por lo menos 2 semanas consecutivas. Eso es lo que dicen las personas que conocen la conducta. Para que tú formes un hábito en una persona, en un niño, tienes que ser constante por lo menos 2 semanas con él para decirle, hijo, recoge tu cuarto, sacude tu cama, acomoda tus zapatos, tiende tu ropa. O sea, 2 semanas, constante. Pero a veces no es cuestión del hijo, es cuestión del padre. A los 3 días ya se cansó, ya ni le echa ganas, ya ni le hace caso al hijo. ¿Qué será con Dios? Se necesitan formar hábitos en ti que no tienes, porque has sido indisciplinado, porque has sido una persona desordenada, y que a veces es con lo que más tenemos que batallar, amado, en nuestro orden, hasta ordenar nuestras ideas, nuestros pensamientos, porque a veces se quieren salir como caballos desbocados y hay que ordenarlos. Persistencia, un deseo constante de pedir, de buscar, de llamar, deseo constante, pedir, buscar, sobre todo para aquellas personas que han pasado ya tiempo, amado, y que no han alcanzado. Hay personas que es diferente, el Espíritu les habla y se salvan, y es algo hermoso, pero porque otros no y otros sí, porque otros han perdido esa oportunidad que Dios les ha dado en el primer momento, cuando tuvieron la oportunidad de salvarse. No que te salves por tus obras, todo es por la gracia de Dios, pero sí Dios necesita ver en ti un carácter diferente, si me comprendes, a ver si de veras realmente quieres. El segundo principio es caer en la cuenta de que Dios puede llegar a ser tu Padre. Y en el versículo 9 de Mateo 7 dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Está bien claro el principio. Dios es un Padre y puede llegar a ser tu Padre. Utiliza su método conocido de argumentar de menos a más, de menor a mayor. Si un Padre terrenal dice, no le da cosas malas a sus hijos, pues cuánto más nuestro Dios. El problema básico aquí es que muchos no conocen a Dios como Padre. Amado, quiero decirte que Dios no es el Padre universal. O sea, ¿qué quiere decir esto? Muchas personas piensan, es que todos somos hijos de Dios. Eso no es verdad. Y todos somos hermanos. Por eso es importante decir algo, aclarar algo. No a todos se les puede llamar hermanos. A veces ese término hermanos se vuelve como un término religioso. ¿Qué pasó, hermano? Dios le bendiga. ¿Qué pasó, hermanito? Gloria a Dios, jajaja. ¿Cómo está, hermano? En victoria, aleluya. Y ahí están las personas declarando y diciendo que estamos en victoria. En una ocasión, una persona que se convirtió, un tío supuestamente cristiano de una denominación, y se lo encuentra en una fiesta familiar. El tío está bailando y la mujer cristiana le dice, ¿cómo está, tío? Está aquí en la lucha, hermanita, en la lucha, bailando. ¿En la lucha de qué? Y ahí está, el día de hoy hasta el diablo es hermano, el borracho ahí está, es hermano. No todos pueden ser hermanos, ni todos somos hijos de Dios. Juan 8:44. Por favor, ¿qué dice ahí la Escritura? Y hay otro texto en Primera de Juan que también podemos estudiar para esto, para que nos quede claro. Dice, vosotros sois de vuestro padre. ¿Quién? El diablo. Hay personas que son hijos del diablo. ¿Y cómo puedes saber que son hijos del diablo? Primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y en el verso 9 se manifiesta quién es un hijo de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ese es un hijo de Dios. Un hijo del diablo sigue andando en injusticia, sigue andando en rencores, en odios, en no amar a Dios. Entonces este texto no significa que todos somos hijos de Dios. El que hablaba es el Hijo de Dios, es Jesús, el Hijo unigénito. La Biblia dice, amados, que cuando nosotros no hemos sido redimidos por Jesús, no nos hemos convertido, somos hijos de ira. En otras palabras, antes de la redención, del arrepentimiento y el perdón de pecados, todos somos malos, enemigos de Dios, no son hijos suyos. Entonces hay que ver bien cuál es tu paternidad, porque aunque digas yo soy cristiano y soy un hijo de Dios, amado, acuérdate que el rico que se fue al infierno también le decía padre a Abraham y estaba en el infierno. ¿Cómo pues se convierte Dios en Padre nuestro? Juan 1:11 y 12, ¿qué dice la Escritura? ¿Cómo se puede convertir Dios en tu Padre? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero no se trata de recibir a Cristo, yo lo recibo en mi corazón. Recibir a Cristo significa recibir sus ordenanzas, obedecer sus mandamientos. Creer en Él significa seguirlo, seguir su ejemplo. Amén. Y es por medio del arrepentimiento y de la fe en el Señor Jesucristo. Uno llega a ser un hijo de Dios cuando nace de nuevo, cuando recibe una transformación en su vida, cuando tienes ese encuentro con Dios donde dejas de una vez por todas tus pecados.
Y entonces viene esa comunión por medio de Jesucristo. En otras palabras, que mientras una persona anda en el pecado, es merecedor de la ira y el castigo de Dios. Pero si Dios ha perdonado tu pecado, bueno, y Él envió a su Hijo para que muriera por ti en la cruz del Calvario, y tú crees eso, y confías en eso, y cambias tu vida creyendo en eso, entonces te puedes hacer un hijo de Dios. Y entonces, como hijo de Dios, ahora le pides. Y dice Dios, si un padre, siendo malo, no le da cosas malas a sus hijos, si un hijo le pide un huevo, no le da una piedra, si un hijo le pide un pan, no le dará un escorpión. En otras palabras, cuando tú tienes a Dios por padre, le puedes pedir cosas. Y la Biblia dice que Él dará buenas cosas. Amén. El tercer principio es este, porque Dios es Dios y Él nunca comete errores. Él sabe lo que nos da. O sea, en otras palabras, un padre terrenal, a menos que haya sido ya un padre muy corrupto, una persona muy perversa, tal vez que haya perdido ya por así decirlo, la dignidad, te dio una piedra en lugar de un pan. Pero por lo general los padres no actúan así. Al contrario, a un padre le da gusto que su hijo coma, ¿cierto o no es cierto? Y a veces como que le da miedo porque come mucho, pero le da gusto. Está bien que te alimentes porque estás sano. El padre terrenal, con la mejor intención, piensa a veces en cierto momento que está haciendo el bien para el hijo, pero descubre más adelante que le perjudicó. Eso puede pasar en un padre terrenal. Un padre terrenal piensa que le puede estar haciendo lo mejor a su hijo. En una ocasión, en una guerra que hubo en Estados Unidos entre el norte y el sur, un hombre que era un soldado, fue como un cabo, un teniente, fue con su hijo a la guerra y los dos iban en el mismo uniforme. Y entonces resulta que estas personas tenían amigos del otro lado. Y entonces empezó la batalla y el hijo fue herido por los enemigos, el hijo de este hombre. Y entonces uno de los amigos, pero estaba del otro bando, de los del sur, tomó al hijo porque lo conocía y lo llevó a un lugar. Pero el padre, al ver que a su hijo lo habían agarrado los enemigos y su hijo estaba herido, entonces empezó a disparar. Y disparó de tal manera que mató a su propio hijo. Y el otro hombre se paró y dijo, no dispares, no dispares, lo conozco. Y el padre llegó con el hijo y lo vio muerto por sus propias balas. Y ahí cayó de rodillas mientras el otro hombre le decía, es que era mi amigo, yo lo quería proteger. Hay padres que en su buena intención de amar a sus hijos los destruyen. Destruyes cuando no formas disciplina en ellos. Destruyes cuando les das todo lo que quieren. Destruyes cuando nunca les haces caso. Destruyes cuando les das más ejemplo. Pero amado, debemos entender esto, que aunque un padre piense buenas cosas para su hijo, puede cometer errores. Nuestro Padre que está en los cielos nunca comete tales errores. Él es sabio, Él es bueno. Nunca nos dará nada que resulte dañino para nosotros, aunque pareciera de primera vista bueno o malo. Esa es una de las mejores y maravillosas cosas que podemos nosotros descubrir. Nuestro Padre no solamente nos ama, sino que nos cuida y nos vigila. Aleluya. Nunca nos dará nada malo, pero sobre todo nunca nos engañará. Nunca cometerá errores en los que nos ha de dar. Lo sabe todo. Su conocimiento es absoluto. Si comprendiéramos nosotros que estamos en las manos de un Padre así, nuestra visión del futuro quedaría completamente transformada. Te irías de aquí hoy pensando, Señor, los problemas que tengo, tú sabes qué es lo mejor para mí. Porque la Biblia dice, aún las cosas malas, o aún dice, todo ayuda bien a aquel que ama a Dios. Finalmente, amados, debemos recordar cada día las cosas que Dios tiene para nosotros. Dice que si un padre malo de este mundo sabe dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se los pidan. ¿Cuáles son esas buenas cosas que quiere Dios darnos? Lucas 11, por favor. Este pasaje es hermoso. Yo quisiera que lo entendieras y te agarraras de esa promesa. Esto es algo mejor que dinero, algo mejor que la fama, que el éxito, que las cosas de este mundo, que las modas, que los éxitos que la gente tiene o que los disfrutes que los jóvenes pueden tener en las discotecas, en el baile, en la droga. Esto es algo mucho mejor que todo eso. Dice aquí la Escritura en el versículo 13. Pues si vosotros siendo malos saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Esas son las buenas cosas que Dios tiene para nosotros. El Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? La palabra espíritu es vida. Una vida de santidad, una vida de plenitud,
Una vida donde los goces terrenales pierden su efecto. En el libro de Cantares dice, con razón te aman, tus amores son mejores que el vino. Porque cuando conocemos a Cristo, el mundo pierde sus goces, amado. Se opaca el mundo ante la belleza y la magnificencia de nuestro bendito Salvador. Eso es algo mejor, amado. Y eso te lo puede dar Dios, la llenura del Espíritu Santo. Entonces, si hoy tienes que pedir algo, Dios tiene buenas cosas para ti. Y eso bueno es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, amados, no es como en alguna religión te enseñan, de que a ver, ahora repite conmigo y la lengua así, tuércela de esta manera y vas a hablar en lengua. Eso no es cierto. El Espíritu Santo es una vida santa, es una vida de oración, es una vida de poder para poder vivir la vida cristiana allá afuera. Aleluya, en este mundo diabólico, terrenal y mundano, vivir con Dios y para Dios allá afuera. Amén. Si tú te quisieras ir ahorita al espacio, ¿te podrías ir así como estás? Saliendo, o sea, aquí la Tierra tiene una capa que se llama la atmósfera. Pasando esa atmósfera ya no hay oxígeno. Entonces tú tendrías que llevar un traje especial que te diera oxígeno más allá de la atmósfera. Si tú te quisieras meter ahorita 20 o 30 metros abajo del mar, no aguantarías, se te rompen los oídos, los pulmones se te afectarían, te revientan por la presión del agua. Pero si tú agarras un traje de buzo con unos tanques de oxígeno y te metes, puedes bucear hasta 50 o más metros ahí con ese traje especial. Si tú quieres ser cristiano en este mundo, allá afuera, en un mundo tan corrupto, tan perverso, en un mundo con tantas tentaciones, con tantas iniquidades, tú necesitas algo, es el Espíritu Santo. Y Dios tiene buenas cosas para ti. Y Dios te lo quiere dar. Y es lo que tú tienes que pedir. Buenas cosas, tesoros en el cielo, buenas cosas, las virtudes cristianas, buenas cosas, el fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza, buenas cosas. Añádele a tu fe virtud, a tu virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio amor, buenas cosas para nosotros, la salvación del alma, la perfección final, todo lo que nos acerque más a Dios, todo lo que ensanche nuestra vida, todo lo que sea bueno para nosotros. Él sabe lo que es mejor para nosotros, amado, y nuestro Dios está ávido de darnos eso. Quiere decir que cuando le pedimos a Dios eso, Él lo hace. Salomón pidió sabiduría. Fíjate, Dios se le apareció a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Amado, una persona que no es cristiana, una persona que tiene un corazón egoísta, ¿qué hubiera pedido? Señor, que yo me vista mejor, dame buena ropa, dame ese carro último modelo, Señor. ¿Para qué? ¿Para que te mates en la carretera? Señor, dame esto, dame el otro. ¿Sabes qué pidió Salomón? Señor, tú sabes que yo soy muchacho, este pueblo es muy grande, yo no sé ni cómo entrar ni cómo salir. Dame sabiduría para guiar a este pueblo. Y Dios le dijo, por cuanto me pediste sabiduría y no pediste riquezas, ni pediste ninguna otra cosa, yo te he dado sabiduría, he hecho tu corazón más sabio, que después de ti no habrá otro igual, excepto el Señor Jesucristo, y te voy a dar todo lo demás. Amén. Porque con sabiduría puedes hacer muchas cosas. Amado, buenas cosas Dios tiene para nosotros. Y hay cosas, amado, que tú puedes pensar que son malas, pero son buenas cosas. Hay personas que dicen, ¿por qué Dios? Si Dios es tan perfecto, ¿por qué permitió que pasara esto en mi vida? A veces nosotros preguntamos, ¿qué si Dios es perfecto permite que sucedan cosas que no entendemos? Porque, amado, a veces la perfección de Dios no está en las cosas que hace, sino en lo que nos rodea. En eso se ve la perfección de Dios para cada uno de nosotros. Amado, la promesa es que si pedimos las cosas buenas, nuestro Padre Celestial las dará. Amén. Hoy está aquí con nosotros Dios. ¿Qué le vas a pedir tú a Dios? Pide y se te dará. Llama y se abrirá. Busca y encontrarás. ¿Qué vas a pedirle? Esas buenas cosas, el Espíritu Santo, la salvación. Pídele más fe, pídele más confianza en Él. Pídele una llenura del Espíritu Santo. Si tú eres joven y vas a salir allá afuera y quieres ser un cristiano, ¿qué le deberás pedir? El Espíritu Santo. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestras cabezas. Busca primero el reino de Dios, entonces todas las demás cosas te serán añadidas. Aleluya. Cosas buenas para nosotros. La vida, el amor, la paz, la paciencia, todas esas virtudes y glorias que se vieron resplandecer con tanta intensidad en la vida de Cristo, Él nos las dará. Si pides esas cosas, las recibirás. Pídele la salvación, pídele ese dominio propio que tanto necesitas, pídele ese corazón ensanchado, pídele el Espíritu Santo, cosas buenas. Aún si estás enfermo, pídele tu sanidad para gloria de Él, porque Él se quiere manifestar en medio de nosotros. Aleluya, bendito sea tu nombre, Jesús, porque tú tienes buenas cosas para nosotros, tienes buenas cosas para aquellos que tú has llamado, Señor. Queremos darte toda la gloria y la honra, Señor. Aleluya.
Todo se nos da en Él. Pidamos esas cosas buenas. Háblale de tu inconsistencia, de tu carácter que tiende al desánimo, de tu falta de perseverancia, de tu falta de amor, de esa falta de poder que tienes y de la llenura del Espíritu que necesitas. Él está dispuesto. Aquí está el Señor con nosotros para hacer lo que necesitan nuestras almas. Aleluya. Él no se equivoca, nos dará las cosas que son buenas para nosotros. Habla con Dios. ¿Tienes tú esa necesidad en tu vida? ¿Tienes tú esa hambre y esa sed de justicia? ¿Estás dispuesto a pedirle? Te podrías poner sobre tus pies y decirle: Señor, yo pido tu Espíritu, yo necesito de ti, mi necesidad es muy grande, Señor. Habla con Dios. Acuérdate que es una comunión personal. Métete con Dios de una manera insistente, de una manera real. Dios nos la dará con una abundancia que ni siquiera podemos imaginar, porque Él no da su Espíritu por medida. Él sabe lo que necesitamos. Busca, pídele, llama. Al que pide se le da, al que llama se le abre, el que busca encuentra. Así es con Dios. Pídele la salvación, el perdón de tus pecados, la libertad de tu alma, la libertad del Espíritu Santo para vivir esa vida recta que agrada a Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. No solo de pan el hombre vivirá, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad, tocad y se os abrirá. Primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tú tienes buenas cosas para nosotros, Señor. Y Señor, acordándonos de tu palabra, tú dijiste: si un padre, siendo malo, sabe dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Estamos muy necesitados, Padre. Tenemos una necesidad muy real, Señor, muy profunda, y es una necesidad de tu Espíritu Santo, Señor. Ven, Señor Jesús. Sopla de las cuatro esquinas de la tierra, Señor. Trae tu Espíritu Santo sobre nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Esas buenas cosas que tienes, Señor, dánoslas, Señor. Pídele el Espíritu Santo, pídele la salvación, pídele crecer en los medios de gracia.
en la espiritualidad, en que de una vez hoy por hoy hay una entrega total y radical al Señor Jesús. Aún si estás enfermo, pídele tu sanidad. Él está aquí y tiene lo mejor para nosotros. Ven, sopla sobre mí. Aleluya. Espíritu de Dios, ven, sopla sobre mí. Espíritu de Dios, Aleluya. dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Ven, sopla sobre mí. Espíritu de Dios, ven, sopla sobre mí. Espíritu de Dios, dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Sí, Señor. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. ¿Por qué no empezar? ¿Por qué no empezar diciéndole al Señor: Señor, te voy a buscar con todo mi corazón? Voy a dejar de ser indiferente. Voy a dejar la apatía, la religiosidad. Voy a dejar la mediocridad y voy a buscarte de todo corazón. Porque tengo una necesidad muy grande, Señor. ¿Por qué no hablas con Él eso? Él está aquí entre nosotros y entonces sí le podrás decir: dame de Cristo el poder, la virtud, el amor. Dame el Espíritu Santo para vivir esa vida que a ti te agrada, Señor. Aquí está el Espíritu Santo, amados. No tengas prisa. Es más importante lo que Dios quiere hacer en ti, aunque el tiempo. Ven, sopla sobre mí. Aleluya. Espíritu